Hola hermanos y hermanas, en esta lección vamos a estudiar Mateo capítulo 4 y también vamos a estudiar Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar acerca de las tentaciones de Jesucristo en el desierto y también vamos a ver cómo Jesús escogió sus primeros discípulos. Vamos a entender más acerca del significado de la palabra discípulo y también la palabra apóstol. También vamos a empezar un estudio del Sermón del Monte. En este sermón Jesús predicó acerca del reino de Dios. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar Mateo capítulos 4 y 5. Y vamos a empezar con la tentación de Jesucristo en capítulo 4, versículos 1 a 11. Podemos ver en este texto que Jesucristo está ayunando en el desierto. La Biblia nos explica que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Este versículo explica que Él se sometió a la voluntad de Dios. El propósito por lo cual Jesús estaba en el desierto fue para ser tentado por el diablo. A veces Dios permite al diablo para tentarnos, como podemos ver en Job capítulo 1 versículo 6 a capítulo 2 versículo 7 y también 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1. El ayuno de Jesús para 40 días fue como los ayunos de Moisés en Éxodo capítulo 24 versículo 18. Y también Elías en 1 Reyes capítulo 19 versículo 8. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas, en otras palabras, el Antiguo Testamento. Y los dos declaran que Jesús es el Mesías verdadero. Muchas veces en la Escritura, 40 días tiene el significado de aflicción y castigo, y Jesús sufrió 40 días. Podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 3 a 10 que Jesucristo fue tentado por Satanás. Y necesitamos entender que la tentación no es pecado. Aunque Jesús fue tentado, Él no pecó. Porque Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Las tentaciones de Jesús no fueron imprevistas. Smith dijo en su comentario: según una tradición judía, en el tiempo del Mesías, el Mesías haría más milagros que Moisés. El milagro del maná fue popular en la imaginación de la gente. Otra tradición que existía fue que el Mesías iba a declarar libertad a la gente en el templo. También algunos pensaron que la venida del Mesías iba a abrir un tiempo de soberanía sobre Israel y todas las naciones. Por lo tanto, Satanás tentó a Jesús en estas maneras. Las tentaciones no eran para cuestionar la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Literalmente, Satanás dijo: yo sé que eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, tienes la capacidad para hacer milagros. Las tentaciones de Satanás fueron para tentar a Jesús para no confiar en su Padre Dios. En capítulo 4, versículos 3 a 4, podemos ver la primera tentación. La tentación fue para romper el ayuno antes que Jesucristo lo cumplió. Jesús confió en la capacidad de su Padre para proveer sus necesidades. Él respondió con una referencia de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La segunda tentación en Mateo capítulo 4, versículos 5 a 7.
La tentación fue para saltar del pináculo del templo en Jerusalén. Existía una tradición que el Mesías iba a saltar del templo, pero Jesucristo declaró que tentar a Dios es realmente no tener fe en Él. Satanás usó un texto para probar su punto, pero no lo usó bien. Su referencia viene de Salmo 29, versículos 11 a 12. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo respondió con un texto usándolo correctamente. En Éxodo capítulo 17, versículo 7, la Escritura dice: y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel. ¿Y por qué tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? La tercera tentación, Mateo capítulo 4, versículos 8 a 10. La tentación fue para adorar a Satanás y recibir los reinos de la tierra. Satanás demostró que él es un mentiroso porque Dios es el dueño de las naciones. Por ejemplo, Salmo 2:8 es una referencia del Mesías y dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo declaró que solamente debemos adorar a Dios, y él usó el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Jesucristo fue tentado como Adán y Eva, pero sin pecar. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 16 el apóstol Juan dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Jesucristo resistió el diablo le dejó y los ángeles ministraron a Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 7 promete: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. En Mateo capítulo 4 versículos 12 a 15 podemos ver que Jesucristo empieza su ministerio en Capernaum. El arresto de Juan fue el empiezo de un cambio en el ministerio de Jesucristo. Juan fue el último profeta y también el primer predicador del Evangelio. Él fue un hombre de transición como Samuel lo fue, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesucristo salió de Nazaret y vivió en Capernaum, cerca del mar de Galilea, en la región de Zabulón y de Neftalí. El ministerio de Jesucristo en Capernaum cumplió la profecía. Capernaum fue una comunidad mezclada de 15,000 a 20,000 personas. Estaba ubicada en una frontera política y tuvo una oficina de impuestos. Muchos pescadores vivían en Capernaum. En Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, hay una profecía del ministerio de Jesús en Capernaum. El profeta Isaías dice: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegren en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín.
porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Marián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revocado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es una profecía del Mesías Jesucristo y también su reino en el trono de David. Cuando Jesucristo empezó predicando, Él declaró: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, como Juan el Bautista estaba predicando. Juan el Bautista estaba predicando el mismo mensaje. Jesús declaró que el arrepentimiento es necesario y que Él iba a iniciar el reino de Dios. En capítulo 4, versículos 18 a 22, podemos ver los primeros discípulos. Un discípulo es alguien que aprende. Un apóstol es alguien mandado por otro con un mensaje. Jesucristo escogió 12 apóstoles para declarar que su reino es una continuación de las 12 tribus de Israel. Y los apóstoles no existen hoy, porque el requisito es un hombre que estaba con Jesús durante su ministerio terrenal y nadie tiene 2000 años. No hay posibilidad para tener apóstoles hoy. Podemos aprender más acerca de Simón Pedro y Andrés en capítulo 4, versículos 18 a 20, y más de Jacobo y Juan en capítulo 4, versículos 21 a 22. Jesucristo les dijo que en vez de ser pescadores, ellos iban a ser pescadores de hombres. Y en versículo 22 dice: ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Necesitamos entender que hoy es el día para servir a Jesús. Podemos ver que Pedro es el primer discípulo en cada lista en el Nuevo Testamento. Fue el líder de los apóstoles. Jacobo fue el primer discípulo para morir por la causa de Jesucristo. Herodes Agripa I le mató en el año 44 después de Cristo. Juan fue el discípulo que vivió más tiempo que los otros discípulos. Él fue el discípulo amado. Y Andrés fue el hermano de Pedro. Primeramente, él fue el discípulo de Juan el Bautista. Durante su ministerio, Jesucristo predicó en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando a las personas de sus enfermedades físicas y espirituales. Su fama se extendió por toda Siria, y en capítulo 4, versículo 25, dice la Escritura: y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. En Mateo capítulo 5 a capítulo 7 hay una sección que es el sermón del monte. Es un sermón que Jesús predicó en un monte. En capítulo 5, versículos 1 a 2 tenemos la introducción. Y Mateo 5:1 dice que Jesucristo subió al monte. Y Lucas capítulo 6, versículo 17 explica que su sermón fue en una llanura. Los montes cerca del mar de Galilea contienen llanuras y Jesús predicó en una llanura en los montes. Dice la Escritura que Jesucristo se sentó cuando predicó porque fue la costumbre de los rabinos.
En capítulo 5, versículos 3 a 12, tenemos las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5, versículos 3 a 12, tenemos las bienaventuranzas. Cada declaración tiene dos partes. Jesús empieza con la declaración bienaventurados son y después usa la expresión pues de ellos y dice que ellos son parte del reino de Dios. Las bienaventuranzas son como proverbios y los versículos 4 a 9 tienen promesas para el futuro y los versículos 3 y 10 tienen promesas para el presente porque los creyentes ya son parte del reino del cielo. Los pobres en espíritu, en capítulo 5, versículo 3, es una referencia del entendimiento que somos débiles fuera de Cristo y que necesitamos recibir su sabiduría. El reino de Dios también es una realidad presente según este versículo. Ya existe el reino de Dios y cada creyente es parte de su reino. Jesús dice en versículo 4 que los que lloran van a recibir una bendición. Ellos van a ser consolados. Este versículo probablemente tiene una referencia de Isaías capítulo 61 versículos 1 a 3. Y en capítulo 5 versículo 5 Jesús habla acerca de los humildes. Ser humilde no es ser débil, pero usar la fuerza con sabiduría. En Salmo 37 versículo 11 el salmista dice, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Los que tienen hambre y sed de justicia, un día serán saciados. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que enseñan acerca de este punto. Por ejemplo, Salmo 107, versículo 9 y Isaías capítulo 55, versículo 1. Jesús habla acerca de los misericordiosos en versículo 7. Y los misericordiosos recibirán misericordia de Dios. También Salmo 18, versículo 25 habla acerca de este punto. En versículo 8 Jesús habla acerca de los de limpio corazón. La calidad se refiere a la moralidad. En versículo 9 Él habla acerca de los que procuran la paz. Esta característica se refiere a los que tienen victoria sobre la maldad por ser pacíficos. El reino mesiánico va a ser un reino de paz según Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. También Isaías capítulo 66, versículos 12 a 13. Y Miqueas capítulo 4, versículo 3. Los perseguidos por causa de la justicia es el punto del versículo 10. El reino del cielo ya es una realidad para los que son perseguidos por la causa de Dios y la causa de la justicia. En versículos 11 a 12 Jesús habla acerca de los ofendidos, los perseguidos y los que son víctimas de acusaciones falsas. Los que sufren en esta manera deben regocijarse porque el Señor está con ellos. En Mateo capítulo 5, versículos 13 a 16, el texto declara que debemos ser sal y luz. La sal de la tierra es una referencia de todo el mundo. Algunos rabinos usaron la ilustración de la sal para hablar acerca de la sabiduría. Y la luz del mundo es una referencia universal también. Una ciudad situada sobre un monte y una lámpara son visibles a todos. De la misma manera, la luz de los creyentes es una reflexión de la luz de Cristo y es visible a todos. El creyente verdadero tendrá obras piadosas y estas obras serán vistas por los incrédulos. El propósito de mostrar estas obras es glorificar a Dios para que otras personas sean creyentes.
En capítulo 5, versículos 17 a 20, Jesús habla acerca de la ley. Jesucristo no vino para abolir el Antiguo Testamento, como muchos piensan, pero para cumplirlo. Hay dos errores que las personas hacen. Hay algunos que quieren pervertir la ley de una manera moral. Pero Romanos capítulo 6 versículos 1 a 2 declara: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otra manera para pervertir la ley es pervertir la ley de una manera legal, como los escribas y los fariseos. En capítulo 5, versículo 18, Jesús dice acerca de la ley: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumple. Y también él dice en capítulo 5, versículo 19, que los que anulan el mandamiento más pequeño y enseñan a otros para seguir su ejemplo, serán muy pequeños en el reino de Dios. La única manera para entrar al reino del cielo es ser más santo que los escribas y los fariseos. Es una referencia del legalismo porque la santidad verdadera solamente es dada por Dios, no ganada. En capítulo 5, versículos 21 a 48, hay algunos ejemplos de cómo obedecer la ley de Dios. Jesús habla acerca del enojo, el adulterio, el divorcio, el juramento falso, la venganza y el amor para los enemigos. Estas cosas son pecados que debemos expulsar de nuestras vidas. En vez de estar enojado con una persona y pecar por el enojo, necesitamos orar por la persona. La Biblia dice que el adulterio es un pecado. También el divorcio es un problema para muchos. Los creyentes tienen la capacidad de tener reconciliación y sus matrimonios representan la relación entre Jesús y la iglesia y por lo tanto necesitamos continuar caminando juntos en paz. El juramento falso es un pecado, solamente debemos compartir la verdad. La venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Y aunque tenemos amigos, debemos amar los enemigos como Jesús nos ama. Vimos en esta lección que el reino de Dios ya existe. Y en el Sermón del Monte Jesús nos ha dado muchas enseñanzas acerca de cómo debemos amar a Dios, cómo debemos amar al prójimo, porque es muy importante con nuestro testimonio representar a Cristo y ser sal y luz en este mundo.